¿Sabes cuál es el propósito de tu área? ¿Para qué las personas en tu área, incluso tú, hacen lo que hacen? Hola, soy Humberto Rueda, soy escritor, mentor, conferencista y facilitador de programas de felicidad para la organización y para la vida y fundador de Beyond. Antes de comenzar, como siempre, quiero pedirte que si este video te gusta, le des like, te suscribas a mi canal y compartas este video con tantas personas como puedas, ya que otras personas se podrán de seguro beneficiar. En mi trabajo con diversas empresas, hasta ahora no he encontrado una sola en la cual cada una de las áreas de la organización tengan claro cuál es ese propósito inspirador de esa área en particular. La mayoría de las empresas tienen alguna leve idea de cuál es el propósito de la organización. Las personas tienen alguna leve idea de cuál es el propósito de la organización. En otro tanto, incluso lo desconocen por completo. Pero hasta ahora, en mi experiencia particular, trabajando con varias organizaciones, ninguna de las áreas tiene un propósito definido como área en particular. Y esto es muy importante, y esta falta de este propósito genera un impacto significativo en la forma como las personas trabajan y se relacionan al interior de sus áreas y de sus organizaciones. Tener un propósito claro es fundamental. Cuando uno tiene un propósito claro, lo primero que nos sucede es que nos llenamos de un gran entusiasmo, porque ese propósito, que por supuesto doy por sentado, que es un propósito inspirador, que es un propósito de impacto en beneficio de los demás, en beneficio de alguien, genera un gran entusiasmo, genera un gran orgullo el pertenecer a esa área o a esa organización. Tener un propósito inspirador claro, además, nos asegura que no nos desviemos del camino que nos lleva hacia ese propósito. Es como una carrilera que nos asegura que nos vamos a mantener en el rumbo adecuado. Tener un propósito inspirador también nos ayuda a no desfallecer ante las dificultades que siempre de seguro se van a presentar. Y tener un propósito inspirador también nos ayuda a tomar mejores decisiones, como que nos definen los criterios para tomar mejores decisiones. De una manera muy simple, cualquier decisión que nos acerque a ese propósito es una decisión adecuada, y cualquier decisión que nos aleje de ese propósito es una decisión equivocada. De tal manera que el propósito tiene un impacto muy fuerte en los resultados y en la forma como nosotros nos relacionamos incluso con el trabajo. Cuando además de todo nosotros tenemos un propósito inspirador claro, nos sirve, entre otras cosas, para atraer a las personas correctas a la organización, y para que esas personas, al ser las personas correctas, pues no tengo que hacer ningún esfuerzo por retenerlas, porque el propósito es tan inspirador, tiene capacidad de enamorar, que las personas se sienten enamoradas y si quieren seguir dentro de la organización o dentro del área. De hecho, los consejos que yo siempre doy es que dentro de los procesos de selección siempre mencionen cuál es el propósito inspirador de la organización y cuál es el propósito inspirador del área en particular a los candidatos que están evaluando. De tal manera que aquellos que vibren realmente con el propósito van a querer entrar, van a querer querer ser parte de esa historia, y siendo parte de esa historia van a querer continuar dentro de la organización. Y además, aquellas personas que no vibren con ese propósito, pues no van a querer entrar. Y qué bueno que no entren a la organización, porque ¿para qué queremos personas que no vibren con lo que nosotros queremos realizar? De tal manera que el propósito, digamos que sirve como un filtro también, para que no entren a nuestra organización, para que no entren a nuestra área personas que nos queremos que ingresen. ¿Cómo definimos el propósito de la organización? ¿Cómo definimos el propósito de un área en particular? En lo personal, yo siempre, en las empresas a las cuales he apoyado en la definición de su propósito como organización, y en algunas áreas que he apoyado para definir cuál es su propósito como área, mi consejo es arrancar con una pregunta, y es: ¿cuál es el problema que nosotros queremos resolver? Muchos de los emprendedores conocen esta expresión de enamórate del problema. Y enamórate del problema es justamente esa expresión que nos conecta
con ese problema que nosotros deseamos resolver, del cual nos hemos enamorado. No significa que nos gusten los problemas y que nos sintamos felices con los problemas. Enamórate del problema lo que significa es que nos conectamos con amor hacia un problema que queremos resolver, que podemos resolver, que tenemos las capacidades para resolver. La pregunta aquí clave es: ¿cuál es ese problema del cual yo me quiero enamorar? ¿Cuál es ese problema que yo quiero resolver? Y piensa en cuál es el problema que tu organización desea resolver o ya hoy resuelve, pero tal vez no son conscientes de cuál es ese problema y con esa claridad pueden plantear cuál es ese propósito inspirador. Lo mismo para tu área, y normalmente sucede que el problema que el área puede y desea y tiene la capacidad de resolver es un problema que está asociado con un requerimiento de la organización para poder honrar su propósito como organización. De alguna manera podríamos decir que cuando tú identificas el propósito de tu área, tú podrías plantearlo en una frase muy corta, muy sencilla, y complementarlo con un para y colocar a continuación el propósito de la organización. Porque el propósito del área, que no es el mismo de la organización, sí está para poder honrar el propósito, para apoyar el que como área vivamos el propósito también de la organización. Entonces uno tiene que estar para que el otro se pueda lograr. Te invito a explorar eso y si requieres acompañamiento, estoy para servirte. Recuerden, si quieren profundizar más en este tipo de información, los invito a leer mi libro Cómo sembrar felicidad en la organización y en tu vida, el cual pueden conseguir en Amazon en cualquier lugar del mundo, tanto en su versión digital como en su versión impresa, y en Colombia en cualquiera de las tiendas virtuales o físicas de la Librería Nacional en forma impresa. Eso es todo por hoy. Continúa conmigo en esta serie sobre el nuevo liderazgo. Soy Humberto Rueda, soy sembrador de felicidad y te deseo que tengas un día extraordinario. Chao, chao.